@radiocity 107.1. 8 de la mañana, 28 minutos. Buen día, Tempranísimo. chicas. ¿Cómo Buen les va? día, Alberto. Así es, ¿Cómo acá le estamos va? bien Ya temprano, lo qué estaban lindo, esperando hermano, desde calentitas las dos, temprano. Sí. Sí, ¿qué ha pasado con...? Y te andan- Tenemos un soldado caído. Ah, y sí. no, sí. Está terrible los resfríos, la La gripe. juventud es medio débil, ¿no? No. Y no sé cuánta juventud hay ahí igual, ¿no? Después el viejo soy yo, me viene Claro. cargando, pero acá está el viejito, ¿no? Y mirá, sin pañuelo, nada ahí, poniéndole Bueno. A ver, hoy pecho a la bueno, situación. llegó el día D para el gobierno, Sí. ¿sí? Hoy finalmente se aprobaría la ley base, con los cambios que ya todos hemos analizado, ¿no es cierto? Se podría restituir ganancias, estarían los votos justitos, estaría pasando también con bienes personales. Esto para los gobiernos provinciales es una muy buena noticia, porque lo que recompone en mayor medida los ingresos de coparticipación es casualmente el impuesto a la ganancia, que en su gran mayoría es coparticipable, y esto es lo que traería a las cuentas públicas provinciales un poco de tranquilidad, digamos, ¿no? El oxígeno que están necesitando. El resto, como todos sabemos, el tema privatizaciones quedó ahí quieto, se va a aprobar tal cual vino del Senado. Hoy va a haber manifestaciones en la calle, la CGT ayer dijo que va a salir, lo anunció Pablo Moyano. También los movimientos piqueteros van a estar protestando en la calle, por sobre todas las cosas, por la restitución del impuesto a las ganancias. Después, mañana, pasado, empezaremos a hablar de qué significa esta restitución del impuesto a la ganancia, cómo va a impactar, porque son situaciones distintas de acuerdo a cada tipo de actividad, ¿no? ¿Qué pasa en relación de dependencia? ¿Qué pasa con los autónomos? ¿Qué pasa con los nuevos monotributistas? Acá va a haber una cuestión también muy importante. ¿Por qué? Porque el nuevo tope para ser monotributista se va a 68 millones de pesos. Estamos hablando un poquito más de 5 millones de pesos por mes. Va a haber muchísima gente que hoy está dentro de IVA responsable inscripto, o sea, son autónomos, y van a pasar a monotributista. Esto es un impacto muy importante, después lo vamos a analizar, digamos, para los que tributan estos impuestos. Sí. Porque el ser responsable inscripto y tener que pagar IVA, yo te garantizo, chica, es mucho peor. A ver, en el matrimonio existe el divorcio, en el IVA no existe nada. Cuando quedás enganchado con el IVA es tremendo. Bueno, ahora va a estar una salida, me parece que es para los autónomos el movimiento más importante y que va a impactar más. Pero reitero, esto una vez que aprueben la ley lo vamos a empezar a hablar seguramente la semana que viene. Lo de Bolivia, me parece que hoy vamos a estar hablando, la confusión general, ¿no? Yo me acuerdo que me agarró la noticia ayer en hora de la tarde, lo analizamos un poco en el programa de Mitre a las 7 de la tarde y teníamos algunas dudas, no entendíamos bien qué es lo que pasó. No me pareció bien Cancillería Argentina que demore 2 horas y media en un comunicado. El comunicado no era de Cancillería, de última era de Diana Mondino. Después Cancillería sacó un comunicado a las 6 horas, ya no habla de golpe de Estado. Había confusión, había cuestiones que no se terminaban de entender, no terminaban de cerrar. Para colmo entraron a circular, ¿no es cierto?, estos famosos audios que normalmente son fake news, que no hay que tomarlo en serio. Pero bueno, no se entiende bien qué pasó. De un Zúñiga, jefe del ejército, que ahora sale un poco a declarar también, ¿no?, de que bueno, que Arce le pidió esto como una forma de consolidar. No se terminaba de entender. Fue detenido ahora el segundo jefe del ejército, que era el titular de la Marina, la acusación concreta de terrorismo y de atentar, ¿no es cierto?, contra la democracia. O sea, no son delitos menores. Son delitos que a los responsables les esperan muchos años de cárcel. También era de la forma que se inició, era raro de la forma que se retiraban. Nadie terminaba de entender un poco esto que pasó, ¿sí? Confundió a todo el mundo cuando Zúñiga también habló de la liberación de los presos políticos, la nombró, ¿no es cierto?, a la expresidenta o al ex intendente de Santa Cruz de la Sierra, Camacho. Bueno, todo esto llevaba, ¿no es cierto?, a la analista a una confusión general muy grande de una Bolivia que ustedes que tienen la obligación de escucharme acá en la mañana dijimos varias veces, ¿no?, está económicamente complicada, o sea, viene en una caída libre. La gran fuerza que adquirió Bolivia entre el 2005 y el 2015 con el tema del gas empezó a perderse. O sea, hoy los dos clientes principales que le compraban gas a Bolivia, Argentina y Brasil, hoy le están comprando 1/3 de lo que le compraban hace 7 o 8 años atrás. Bueno, esto habla también del porqué de la caída. Le contamos de la caída de las reservas en el Banco Central. Esto generó que en Bolivia ya se empieza a hablar del dólar blue, o sea, ya empiezan a tener una diferencia porque no hay dólares. O sea,
Hay una complicación muy fuerte en el gobierno boliviano, la situación de inflación empieza a calar hondo, algo que ellos lo tenían absolutamente controlado, la falta de insumos empieza también a golpear en la población, la central obrera ayer salió fuertemente porque puede tener todo lo que quiera, puede tener todas las quejas con el gobierno, lo que nunca podemos aceptar y no podemos estar callados es que se atente contra los gobiernos democráticos, volver a tener golpes de Estado hechos por militares en América empieza a ser luces fuertes de alarma. Cuando se empieza a nombrar por parte del que comandaba, ¿no es cierto?, este golpe, a gente de la extrema derecha, como pasó con Yanina Áñez, por ejemplo, la expresidenta, ¿sí?, y con Fernando Camacho, con mayor razón esto encendió luces de alarma en todos lados. Hoy no está claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? No está claro. Están siendo detenidos las cabecillas, ¿no es cierto?, de esto. Es rarísimo cómo los que tomaron, ¿no es cierto?, el planal, lo que tomaron la plaza Murillo, se retiraron después con toda tranquilidad, invitados a retirarse. Era todo muy raro. Habían convocado al pueblo a movilizarse. Bueno, los momentos de tensión en Bolivia no han terminado todavía, no está debidamente aclarado, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa. Esta casi unión que hubo ayer en las declaraciones entre Evo Morales y el presidente Arce, digamos, con la enemistad que tienen, todo es confusión, lamentablemente, en Bolivia. El juicio de los Copitos empezó en el día de ayer también, esto ha sido noticia. Fernando Sabac Montiel habló de él y de Brenda Uriarte, prácticamente se autoinculpó completamente, ¿sí? Se cree que hay un mandato divino que a él lo lleva a hacer justicia, la justicia que le hizo a la justicia la quiere hacer él, trató a Cristina Fernández de Kirchner de ladrona, de la injusticia de que no te presa, etcétera, etcétera. Entonces él deseaba matarle, reconoció que tiró a matar a la cara, bueno, el tiro no salió. A ver, ¿es responsable o no es responsable? Yo creo que claramente sí, es absolutamente responsable. Acá no lo va a salvar el tema de decir no tenía, ¿no es cierto?, noción de lo que estaba haciendo. Creo que esto ha quedado claro también ayer en el inicio. Habló ayer tanto Mena, que actualmente es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, dio las 10 razones por las cuales interpreta que acá hubo un intento de magnicidio apoyado, ¿no es cierto?, por gente que está hoy cercana al gobierno. Cristina Fernández de Kirchner dijo ayer, más claro echar en agua. Bueno, este juicio recién empieza, hay más de 200 testigos, va a ser largo, digamos, en el esquema, ¿sí? Va a ser bastante largo y me parece que van a estar muchos ojos puestos acá también. No creo que cambie muy mucho, ¿no es cierto?, en lo que es el desarrollo de esto, ya que tenés prácticamente gente que acepta esto. Sí intentó separar a la Brenda Uriarte, esto creo que quedó claro. Estaba de acuerdo con lo que yo iba a hacer, pero no participó en nada en lo que yo iba a hacer. Bueno, ahí se planteó. Argentinos por la educación. Nosotros siempre hablamos con ellos y nos dan información muy fresca de estudios que hacen permanentemente y datos muy distintos, digamos, lo que normalmente manejamos, ¿no? Pero habla de un tema pero muy interesante, que tiene que ver con la baja de la natalidad, que va a llevar a que en los próximos años el ingreso a la educación sea un 31% menos, digamos, ¿sí? Casi un tercio de menos gente que va a ingresar va a permitir, dice, a la educación argentina, que con los escasos recursos que tiene, con la forma y la infraestructura que tiene, brindar un servicio educativo mejor de cara a los próximos años. ¿Por qué pasa esto? Porque hay un índice de natalidad que ha caído un 36%, ¿sí?, en los últimos años también, entre el 2014 y el 2022. Fíjate vos a lo que estamos llegando. Ahora, es interesante este tema que marca el índice de natalidad, porque hay cuestiones que son, te diría que se caen de maduro. Alguna vez también lo hemos hablado acá, ¿no es cierto? Cualquier persona acá, analicemos, miremos a nuestro alrededor, nos vamos a dar cuenta cómo ha cambiado la forma de pensar hoy de ustedes, ¿no es cierto?, de toda la gente. Hoy los proyectos de vida de los chicos, uno lo escucha, no pasa por armar una familia, por tener hijos, pasa por viajar, no pasa por tener un auto, toman Uber, pasa, reitero, por otro tipo de prioridades. Pero esto no es que se esté dando en nuestra sociedad y acá. Yo la vez pasada, lo hablamos también en esta columna, la incidencia que están teniendo, por ejemplo, los musulmanes en Europa, donde de repente están instalados uno mira los equipos de fútbol, ahora decir, sí, pero ¿de qué equipo de fútbol es? O sea, la migración y cómo se han instalado de esta manera en Europa es tremendamente grande. Y países como Francia o como Inglaterra,
hoy tienen una tasa de natalidad de 1.3 y los musulmanes que están ahí tienen una tasa de natalidad de 5%, de 5 por familia. Entonces, decía un editorialista la vez pasada, aunque no se den cuenta, ya han sido colonizados, es una cuestión de tiempo, porque la progresión geométrica de cómo van creciendo va a llevar... Bueno, esto de alguna manera está pasando en todo el mundo, digamos, en mayor o menor medida. Acá le han dado un ámbito que a mí nunca se me había ocurrido, que es desde la educación. O sea, el análisis que hace, ¿no es cierto?, argentino por la educación tiene que ver con esto. Van a entrar un 31% menos, ¿producto de qué? De que hay un 36% menos de nacimiento entre el 2014 y el 2022, que es el periodo analizado. ¿Por qué tiene que ver con esto? Y bueno, son cuestiones culturales, lo que sea. Y también yo no dejo de poner en esto tal vez el tema del aborto. Puede tener su incidencia también, ¿no? Es importante la cantidad de gente que no ha nacido, producto de esto también puede tener una incidencia acá, pero un análisis que hace, ¿no es cierto?, argentino por la educación, distinto y que nos invita a pensar. Tribunal Oral Federal número 7, ¿qué es esto? Es el tribunal al cual le han pasado la causa de los cuadernos, donde la Cámara de Casación le dijo, investiguen lo de Ángelo Calcaterra, no como coima, sino como aporte no declarado a la campaña, que todos dijimos es poco serio, sonaba joda directamente. Bueno, el Tribunal Oral Federal ahora ha pedido la intervención directa de la Corte, elípticamente critica fuertemente a la Cámara de Casación, el fiscal también había pedido que esto sea reemplazado, empieza una etapa nueva que yo creo que tiene que ser un poquitito más seria. A esta altura del partido, un Ángelo Calcaterra que ante el juez Bonadío reconoció pagarle coima a empresario, que Casación diga no lo investiguen como coima, investiguen, bueno, lo dijimos el otro día, la verdad era muy poco serio, no se podía, costaba creer lo que estábamos viendo, esto va a ir a apelación. Una empresa fantasma del Partido Obrero también, se detectó, ¿no es cierto?, la empresa que facturó 500 millones de pesos, y declaraba un solo empleado. ¿Sí? Esto es parte de una investigación que tenía la FIC, la empresa se llama Costex, había tenido una inspección integral de la FIC el 30 de agosto del 2022 había terminado, ¿sí? Y había determinado que era una empresa fantasma que estaba destinada a la emisión de facturas truchas y la había incluido dentro de una base que se llama la base E-APOC. Esta base, digamos, es una base que crea la AFIP para aquellas empresas que están sospechadas o que hay indicios o semiplena prueba de que están destinadas a esto, a la generación de facturas truchas. Bueno, estaba puesta acá. Si usted me pregunta por qué la AFIP de ahí no hizo más nada, bueno, esto es un poco lo que todos sabemos que pasaba, digamos, ¿sí? De una AFIP que depende de los poderes ejecutivos y el poder ejecutivo por ahí le marcaba a quién tenía que proteger y a quién no. Sí. Evidentemente que acá había un paraguas protector demasiado grande, porque si ya tenían los indicios de esto y no hicieron absolutamente nada, bueno, deberían los responsables de la AFIP explicar. ¿Pasa esto nada más con Eduardo Beliboni y nada más que con los movimientos piqueteros? No, para nada. A ver, si usted se empieza a ver el tema del sector tabaco, creo que está claro. O sea, el señor Tabaco venía hace cuánto tiempo, ¿no es cierto?, evadiendo de esto. Le habían detectado estampilla falta, marquilla falta, no declaraba absolutamente nada. Había una evasión impositiva que la tenían ellos justificada. De hecho, apenas se cayó el velo sobre esto, declararon que son 400.000 millones de pesos lo que debe. Lo tenían perfectamente determinado y nunca hicieron nada. ¿Por qué? Bueno, es este paraguas protector. Pasó con Oil Combustible. O sea, la AFIP que no se ha dado cuenta tiempo atrás que 8.000 millones de pesos de hace 10 años atrás no pagaron el impuesto a los combustibles y iban comprando C5N, iban comprando empresas. Se dieron cuenta, había orden de no ejecutarlo, de no hacer nada, creo que está claro. O sea, la AFIP hace rato que trabaja como un organismo disciplinador, o sea, de atacar a quienes son enemigos políticos del gobierno de turno y de mirar para otro lado cuando son los que están robando del gobierno de turno. Esto viene pasando, ¿sí? Y me parece que esta sumatoria de cosas hablan de este tema, ¿sí? Ayer el gobierno colocó 8.400.000 millones de pesos en deuda. Esto saca una licitación, son letras del Tesoro, la gente va, licita, propone, ¿no es cierto?, por internet comprar, bueno, colocó esto, 8.400.000 millones, de los cuales 5.700.000 millones para pagar deuda que vencen ahora, esto es en peso, y los otros 2.700.000 van a comprar dólares para pagar deuda que viene en dólar. ¿Cuál es la novedad de esto? Porque esto es una cuestión normal que se da siempre. La novedad de esto es que convalidó una tasa del 4.25 y 4.50. O sea que el mismo gobierno que pone tasa de referencia
a menos del 40% anual, o sea, estamos hablando de tasa de referencia de 3.33, convalida una tasa de 4.50 para colocar deuda de ellos. Habla a las claras de cómo está atrasado aquello, ¿sí? Esto también tiene que ver, ustedes siempre preguntan por el toma del dólar, también tiene que ver con esto. Porque si yo estoy en plazo fijo, vos me pagas una tasa de 3.33, me quiero salir del plazo fijo y me voy al dólar, presiono sobre el dólar. Bueno, ayer demostró esto, la gente propuso 15 billones de pesos para invertir en esto, que son los que si vos le decís no a esto, se van al dólar, presionan sobre el dólar. Bueno, esto también es parte de lo que está pasando, pero el gobierno tuvo que convalidar una tasa, reitero, de 1 punto por mes mayor. Estamos hablando, si usted lo analiza esto, estamos hablando que ya la tasa no es del 40, estamos hablando de tasa del 60, ¿sí? Entonces, es todo un tema que hay que mirarlo con atención porque es lo que está pasando con la economía. Hablando de la economía, Sturzenegger, ¿qué pasa que no se lo nombra? ¿Cuánto tiempo hablamos de esto, no? ¿Cómo le cuesta al gobierno de Javier Milei integrar un gabinete? O sea, Sturzenegger estaba absolutamente claro, empezaron a salir las noticias, las peleas con el tema de Caputo y bueno, es que no se quiere con el ministro de Economía, nadie sabe qué pasa. Ahora, ¿cuánto le cuesta en esto? Y no estamos hablando de Sturzenegger como una cabeza, como un ministro, digamos, muy fuerte. Hablamos en todos los niveles. Si vos te venís a la provincia de Jujuy, le contamos a la gente que sacando PAMI, no hay una, pero ni una de las instituciones nacionales que se hayan cubierto. Sí. ANSES, seguimos sin saber quién va a ser el delegado del ANSES en Jujuy, el SENASA, lo Es que que vos tampoco quieras. tenía mucha gente, tuvo que ir armándolo, ¿no? Claro, Sobre pero el cuesta todo en las creer, provincias. cuesta creer que después de 6 meses y medio. Y bueno, él dijo que no le No lo gusta puede mucho armar. la política. Está bien, pero más allá de no gustar, tenés que cubrirlo. Y Si hay un sí, lugar para hacer política, a ver, el ANSES es un lugar para hacer política. Sí. Y sin Él embargo- hace política por Twitter. Está. Ahora, vienen elecciones el año que viene, no sabemos cuándo, no sabemos ni qué va a pasar. ¿Quiénes son? A ver, ¿cómo se arma en Jujuy? No, ayer hablaba en el Exacto. noticiero esto. ¿Cómo se arman los partidos en Jujuy? Dicho sea de paso, y con esto me iba a ir, Sí. va a haber internas en el PJ. Ayer hablamos de esto, ¿se Sí. acuerdan? Bueno, va a haber internas. Noviembre, ¿no? O ya No no está definido, Ah, pero tiene que ser el 17 de noviembre, chicas. A ver, no lo falta dijeron los mucho. interventores, sino gente de la intervención, ¿sí? Ahora, vos si tenés hoy una interna convocada en el orden nacional, en la provincia de Buenos Aires, en Corrientes, que es una provincia intervenida también, para el 17 de noviembre, vas a hacer interna en Jujuy antes. PJ Nacional, no te doy fondos para que haga esto. Arreglátela vos. O sea, no tiene sentido. O sea, las elecciones internas, me parece a mí, en Jujuy, tiene que ser el 17 de noviembre. Y es bueno que el PJ la haga. Es un muy mal ejemplo tener un partido intervenido. A ver, estamos hablando de partidos democráticos que terminan teniendo actitudes totalitaristas como estas. ¿Y cómo va a tener un partido intervenido? Encima con una intervención, ¿de hace cuánto que no vienen? no, sí, vinieron solamente para intervenir y Nada, nada o sea, más. no han pisado, y no, aparte, no deja nada la intervención. sigue siendo los mismos referentes, los del PJ. No ha cambiado es que mucho. cambió mucho. Y es bueno que lo diriman en interna, ver quién es quién tiene los verdaderos pergaminos. Me parece que al justicialismo de Jujuy le va a hacer bien ir a interna, defender las cosas democráticamente. Después viene un gran desafío, bueno, cómo encalumnar los perdedores atrás del ganador para ser un partido potente de vuelta. Pero bueno, Complicado. es la política, tendrán que saber hacerlo. Chicas, que tengan muy buen día, el gusto. Igualmente, Alberto, Nos vemos. gracias. Estamos. Radio City 107.1. Estamos ahí. Con vos.